Que necesitan nuestros tejidos para funcionar con energía es mínima, lo que significa que si hay algún trastorno respiratorio que sea severo, pero que garantice esos 5 o 8 milímetros de mercurio, en esas mitocondrias todavía van a poder producir, van a poder estar dentro del metabolismo. Por otra parte, si es un rango de seguridad que me da garantías de que si en algún momento disminuye mi presión arterial de oxígeno, va a disminuir, pero yo necesito poco, y esa disminución no me va a afectar. Pero además también es un mecanismo de defensa, porque si recuerdan en algunos temas anteriores que hemos visto, el oxígeno en nuestras células produce radicales libres de oxígeno, que son sustancias tóxicas. Nuestras células producen antioxidantes, equilibran esa producción de sustancias oxidantes, pero que son dañinas y que incluso en la inflamación, cuando los neutrófilos hacen el estallido respiratorio y producen radicales libres de oxígeno para contener una presión y destruir a un microorganismo, refleja lo agresivo que pueden ser los radicales libres de oxígeno en nuestro organismo. Por tanto, nuestras células también, de la misma manera que el exceso de oxígeno puede producir más daño en los tejidos, por lo que el que yo trabaje con poco oxígeno también es un mecanismo de defensa que trata de garantizar la producción controlada de radicales libres de oxígeno y que no esté en un ambiente en el cual exista mucho oxígeno que pueda predisponer estas sustancias que son tóxicas. No es bueno tener oxígeno en exceso, va a causar diferentes efectos, y dentro de estos efectos, los que a nivel sistémico estamos hablando, producen radicales libres, si hay mucho oxígeno, si la indicación del oxígeno no es la adecuada, iniciamos con 10 litros de oxígeno en una esquina, es mucho oxígeno, o la administración de oxígeno es muy prolongada en el tiempo, va a producir radicales libres de oxígeno, no solamente a nivel pulmonar, a nivel sistémico, produce inflamación, y también produce vasoconstricción. Y si produce vasoconstricción en el extremo capilar, puede disminuir la presión de cierre precapilar, lo que significa que puede restringir el flujo sanguíneo a algunos capilares. El exceso de oxígeno puede ser contraproducente, porque si por la vasoconstricción intensa restringe la entrada de perfusión a algunos tejidos, puede causar más isquemia en la falta de oxígeno. Esto les decía por lo que es el síndrome coronario, porque decían, les van a dar oxígeno a cualquier paciente, pero no lo necesita, y el aporte de oxígeno cuando no es necesario puede producir vasoconstricción sistémica y vasoconstricción coronaria. En un paciente con dolor precordial que está haciendo un accidente de placa o un espasmo, le puede causar mayores complicaciones esta microcirculación supravasoconstricción. Produce inflamación, entonces vasoconstricción, puede empeorar la perfusión de los tejidos cuando produce vasoconstricción intensa, y algo también importante es que a nivel pulmonar produce la misma vasoconstricción, produce los mismos radicales libres de oxígeno, daño, inflamación pulmonar, pero algo que también es de importancia es que si ustedes recuerdan, el 21% es oxígeno, ¿verdad? Y el restante 70% es nitrógeno. Entonces, si nosotros cambiamos este porcentaje de oxígeno a nivel alveolar, al final va a ocasionar que el alveolo quede con menos cantidad de aire. Si damos más oxígeno, al final no van a seguir en el mismo porcentaje, ¿verdad? Si había más del 79% de nitrógeno, ahora ¿cómo se va a invertir? Si vamos a recambiar mucho oxígeno, el alveolo va a perder el nitrógeno que tiene. A eso se llama desnitrogenización alveolar. Y el nitrógeno ayuda para mantener la estructura interna del alveolo, evita el colapso alveolar. El exceso de oxígeno puede hacer colapsar los alveolos, porque pierde el nitrógeno, los nitrogeniza y hacen atelectasias de absorción. Y esas atelectasias de absorción podrán empeorar a un paciente respiratorio, ¿sí? Porque si hay una atelectasia ya no hay intercambio de gases. Ese alveolo colapsa y el capilar va a tener que desviar la sangre, pero ya perdemos una unidad funcional. ¿Puede empeorar la oxigenación de un paciente? Sí,
necesita oxígeno, pero si le damos oxígeno en una cantidad que no es la adecuada, mucho tiempo, y lo damos por mucho tiempo, puede predisponer diferentes complicaciones, inflamación. Es algo que se llama como trauma en los pacientes ventilados. En un paciente ventilado hay diferentes situaciones que producen trauma en su pulmón, y esas situaciones son generalmente relacionadas a las conductas que tomamos. Están, por ejemplo, por el trauma, está relacionado a los volúmenes. Si programamos mal, el pulmón va a perforar. También está el biotrauma, que es el aporte excesivo de oxígeno que va a producir radicales libres, inflamación, más daño pulmonar a nivel del parénquima pulmonar. Entonces, produce atelectasia, quitan esas unidades funcionales en los pulmoncitos. Esto ya habíamos visto en la parte de teoría, en algún otro tema. Hemos visto que el oxígeno es tóxico para muchos alimentos, incluso, ¿no? Cuando está a la intemperie, el aporte de oxígeno los oxida. Hay alimentos enlatados que justo por tal motivo están enlatados porque no están contando con el oxígeno. Todos esos alimentos entran en descomposición y desencadenan los cambios que pueden producirse. Lo mismo ocurre con nuestros tejidos. Estos radicales libres de oxígeno son sustancias, son metabolitos tóxicos. Normalmente los producimos y tenemos sustancias antioxidantes, controlamos y mantenemos un equilibrio. Pero cuando se producen en exceso, se produce una reacción en cadena, genera más radicales libres de oxígeno y al final produce un estrés oxidativo, que es el daño que produce en nuestros tejidos el administrar oxígeno cuando no es necesario o no es necesario. Muy bien. Entonces, una vez que hemos, ¿qué cantidad de oxígeno es tóxica? Dicen que es la FIE más del 60%, que serían 10 litros de oxígeno. Pero cualquier FIE debe ser considerada tóxica con relación a que debemos tener nosotros metas claras para conseguir y desescalar el oxígeno y utilizar la menor cantidad de oxígeno posible. No es que más de 60 sea tóxico y yo hasta 60 lo puedo mantener como 60, que no lo necesito. Tenemos que saber cuál es nuestra meta y cómo debemos llegar a esa meta de oxígeno y pensar siempre en dar la menor cantidad de oxígeno posible para un paciente que lo necesita. Muy bien. Entonces ahora recién vamos a empezar esta parte, que ya viendo esta parte que el oxígeno requiere una indicación precisa, vamos a ver que para administrar oxígeno, cuando nosotros anotamos en la indicación el oxígeno, debemos especificar dos aspectos, debemos diferenciar dos situaciones. Uno es la necesidad de oxígeno y otro es la necesidad de fluidos. Esos dos aspectos que están relacionados, que muchos pacientes respiratorios van a tener. Necesita oxígeno, necesita fluidos. O tal vez no, tal vez solo un paciente va a necesitar oxígeno y no necesita fluidos. Vamos a diferenciar cada uno de estos. No son lo mismo porque generalmente relacionamos el aporte de oxígeno con todo, ¿no? Necesita oxígeno, es para todo. Pero vamos a hablar a diferenciar de las necesidades de fluido. Antes de iniciar qué paciente requiere oxígeno, algo que creo que ya debes saber es a qué paciente vamos a dar oxígeno. ¿Qué utilizamos para dar oxígeno? ¿Cómo indicamos? Ya sabemos que la clínica es muy tardía, menos de 85 recién cianótico, voy a perder tiempo, pero sí, por la clínica, cuando yo veo un paciente agitado cianótico que tiene tos, fiebre, voy a dar oxígeno, pero hay una forma más precisa de dar oxígeno, más rápida de dar oxígeno y de diagnosticarlo rápido, que es con la ¿con qué? Con el oxígeno. ¿Y qué es lo que vemos ahí? La saturación de saturación del glucógeno. ¿Cuándo vamos a indicar oxígeno? Cuando sea menos de 60. Vamos a tomar 90 como un término medio para nuestra actitud, pero sé que esa parte puede ser menos la cantidad de oxígeno o nuestra meta. 90 va a ser nuestra meta, pero puede ser menos en algún momento si el oxígeno es tóxico. Puede ser menos la meta que puede tratar de alcanzar. Les digo esto, por ejemplo, en los pacientes con COVID. Muchas veces requerían 100% de oxígeno.
y apenas saturaban 90 con 100% de oxígeno, pero de repente alguien le bajaba hasta 85 y empezaba a saturar 88 y le dejábamos en 85, saturando 88. ¿Está mal eso? ¿Qué es lo que se prioriza en ese caso? ¿Qué? Es una balanza, ¿verdad? Los beneficios del oxígeno y los efectos del oxígeno. ¿Cuál va a priorizar? Evitar. Darle más beneficios, dándole más oxígeno, o evitar los efectos del oxígeno. Evitar los efectos. Entonces, si en algún momento la cantidad de oxígeno que ustedes tienen que dar es alta, para llegar a un 90%, no es necesario que sea un 90%. Podemos tener un valor más bajo para tratar de administrar una menor cantidad de oxígeno que está. Porque ya han visto que nuestros tejidos funcionan bien sin mucho oxígeno, no es necesario. Pero vamos a ver, una persona en común es menos de 90 es oxígeno. Y cuando iniciamos oxígeno, alguien iniciará con 5 litros, eso no hay una indicación precisa que les diga tienes que iniciar con 2 litros primero y luego así subiendo, no. Pueden iniciar con 5, con 10, alguien iniciar con 8, pero al final lo que importa es llegar a una meta, ¿verdad? Y la meta va a ser que lleguemos a una saturación más de 90%. Nuestra meta es que sature más de 90, sea osimetría, sea gasometría. Indicamos cuando es menos de 90. Y algo importante es que una vez que iniciamos con 5, 8, 10 litros de oxígeno, tenemos que saber escalar o desescalar ese aporte de oxígeno según nuestra meta. ¿A qué me refiero? Si alguien iniciaba solo con 3 litritos y están saturando 80, inician 3 litros y saturan 83. No llegamos a lo que queremos, tenemos que escalar. La aumentaré de 2 en 2, 5. Ahora está con 5, está casi 87, 86. Subiré 2 más, iré escalando hasta lograr una saturación más del 90% con la menor cantidad de oxígeno posible. Ahora, si por otro lado alguien empieza con 10 litros y satura de 80 a 96, más bien, pero debemos desescalar. Y alguien le bajará de 2 en 2, también 8 litros, te das 94. No, sí, 2 litros más, con 6, y si con 6 satura 92, tal vez alguien bajará 2 litritos más y si satura 88, 86, te volverá a subir esos 2 litritos. Lo que quiero decir es que vayamos escalando según lo que vayamos viendo, y el escalar y desescalar debe ser una conducta repetitiva en la valoración de un paciente que recibe oxígeno. Esto les digo porque pues van a ver que cuando un paciente lo intuba, generalmente lo oxigenan, le dan oxígeno con agujas 100%, satura 98, lo intuban y lo conectan al ventilador y el ventilador en los primeros minutos generalmente está 100%, y luego deberíamos ir titulando el aporte de oxígeno y conseguir lo mismo, el menor aporte de oxígeno para lograr una buena saturación. Pero de repente alguien lo deja 100 y se olvidan, y después vuelven a las 2 o 3 horas y recién están bajando. Esos momentos son los que producen daño a nivel de parénquima. Es algo que debemos constantemente ir verificando. ¿Puedo bajar más? ¿O requiere algo un poco más? Una vez que iniciamos el aporte de oxígeno y que tenemos nuestras metas y que tenemos que ir escalando o desescalando, también tenemos que ver que el aporte de oxígeno no solamente lo vamos a indicar en litros, porque utilizamos un glucómetro para indicar cuánto de oxígeno le vamos a dar a un paciente pero los glucómetros son hasta 15 litros, ¿verdad? Y está conectado a un humidificador, agua, aire ambiente, a temperatura ambiente, humidifica el oxígeno y damos hasta 15 litros. Esos son los litros que vamos a dar. Ya saben cuánto de frío se saca con cada litro, es multiplicando los litros por 4 más 20, es el frío que yo voy a dar a un paciente. Puedo dar 3, 5 litros, 10 litros y sacaré el porcentaje de litros de daño. Pero no solamente es de indicar cuántos litros le tengo que dar a un paciente y anotar cuánto de frío es eso, cuál es mi meta más, sino que además debemos anotar en la indicación cuál va a ser el dispositivo de oxígeno para administrar el oxígeno que vamos a utilizar.
Alguien empezará con bigotera, alguien empezará con una mascarilla, y tenemos que saber por qué iniciamos con estos dispositivos. Y cuando nosotros escalamos también, subo de 2 a 4, 6 a 8 litros, o bajo de 10 a 6 a 4 litros, también tengo que saber que esa indicación de bajar o subir el oxígeno tiene que estar acompañado con cambios del dispositivo para administrar oxígeno. No se administra oxígeno con la misma bigotera, ¿no? Una bigotera no va a estar con 2, 4, 10, 12 litros más. Tenemos que cambiar nuestros dispositivos para administrar oxigenoterapia, ir aumentando, o cuando vamos disminuyendo, igual ir cambiando nuestros dispositivos para administrar oxígeno. No solamente indicamos con cuántos litros, cuánto de tiempo, sino que también qué dispositivo vamos a iniciar, y también para la siguiente indicación qué vamos a cambiar si necesita. El administrar oxígeno está en relación al frío que vamos a dar, a los litros que vamos a dar. Entonces, aire ambiente es 21%. Darle 5 litros de oxígeno es 5 por 4, 20 más 20, es frío 40%. Eso es administrar oxígeno. Puedo dar oxígeno hasta casi 100%. Esa es una cosa. Administrar oxígeno lo indicamos en relación a los litros. Ahora, la otra indicación que les había dicho es administrar oxígeno, y el otro era dar flujos. El dar flujos parte o inicia con esta ecuación, que es la ventilación minuto, que es fisiología del minutal. Es el volumen corriente o la frecuencia respiratoria. Normalmente tenemos un valor establecido para una persona sana, ¿no? Si ustedes respiran 20 por minuto y manejan 500 cc en cada respiración, meten y sacan, y 20 veces, eso significa que al minuto manejan 10 litros minuto de flujo, de volúmenes, ¿verdad? Es una persona sana, con volúmenes y frecuencias normales. Pero en un paciente respiratorio, ¿será que estos valores se alteran? ¿La frecuencia se altera en un paciente respiratorio? ¿Sí? ¿Cómo se altera? ¿Aumenta? Aumenta. Se agita, ¿no? Entonces ya modifica una variable, la frecuencia respiratoria. Los volúmenes al inicio aumentan, también modifica otra variable. Lo que significa que un paciente respiratorio, dependiendo a su gravedad, puede requerir más litros. Imagínense a alguien que está con 30 respiraciones y todavía respira profundo, 500 cc. ¿Cuánto van a estar de litros? 500 cc por cada respiración. En 2 respiraciones es 1 litro, ¿verdad? 30 respiraciones, 15 litros. Más litros que una persona normal. Sí, unos entre 6 8 litros. Si necesitan más litros, eso representa la necesidad de flujo. Que un paciente tenga la sensación de falta de aire o de agua, que me estoy ahogando de falta de aire, es la necesidad de flujo, no es la necesidad de oxígeno. La necesidad de oxígeno es cianosis, taquicardia, desorientación, pero la necesidad de flujo es esa disnea que no puedo respirar, me falta el aire, y le ponen algo y se siente que está ahogándose. Entonces vamos a tener 2 tipos de pacientes. Un paciente respiratorio que puede ser una neumonía, que una neumonía, si está saturando 86, ¿necesita oxígeno? ¿Sí? Sí, necesita oxígeno. Bueno, ahora, una neumonía que satura 85 y está respirando relativamente bien, así como nosotros, porque van a encontrar neumonías que no están así, no va a haber todas, ¿no? Va a haber algunos que respiran normal, hacen fiebre, están saturados. ¿Ese paciente necesitará flujos? No. Generalmente, ¿cómo los vamos a ver a estos pacientes? Como pacientes clínicamente viéndolos, se ven estables. Están desaturando, tienen tos, sudoración, fiebre, y tal vez ha aumentado un poco su frecuencia respiratoria, pero no se lo ve con necesidad de más flujos. Y el otro paciente que lo vean desaturando 85, se lo vean así agitado, no puede ni hablar,
está entrecortado el habla, necesita flujos. ¿Sí? Y ese paciente, ¿cómo lo vamos a ver? Como un paciente inestable, agitado. Necesita flujos. Ese paciente necesita oxígeno y necesita flujos. Que son dos cosas diferentes. Entonces, algunos solo van a necesitar oxígeno. En el COVID, recuerdan que había pacientes que estaban en su casa y podían salir bien, pero gastaban balones de oxígeno. Tenían que ir a cambiar oxígeno, poner oxígeno está, ¿verdad? Ellos necesitaban oxígeno o flujos. Los veían en su casa tranquilitas, así con una mascarita, estaban hablando, aisladitos, se ponían de barriguita. ¿Qué necesitaban? ¿Más oxígeno o flujos? Oxígeno. Más, si no está agitado, más oxígeno. Pero había muchos pacientitos de COVID que no iban bien en su casa y se iban al hospital, porque al final llevaban al hospital, necesitaban oxígeno, pero además volvían. ¿Qué más necesitaban esos pacientes? Flujos. Y lo que tenían en su casa no les daba flujos, les daba oxígeno. Ahora, según los flujos, vamos a diferenciar dos tipos de dispositivos para dar oxígeno: los de bajo flujo y los de alto flujo. Los de bajo flujo van a ser pacientes desaturando pero estables, y los de alto flujo van a ser los desaturadores y además que estén agitados, que necesitan flujos. El primero, miren, los de bajo flujo hay que dar oxígeno desde 21% hasta casi 100%. Dan alto oxígeno, pero no dan flujo. Puede ir bien con un paciente que no necesite flujos, que da oxígeno, como en el COVID. Recuerdan en el COVID que yo la primera vez no utilizaba mucho en los hospitales mascarilla con su bolsita. Antes no usábamos eso. Y en el COVID todos tenían su mascarilla, su bolsita y estaban claritos. ¿Eso creen que da alto oxígeno? Sí, da alto oxígeno. Miren, está allá. Mascarilla de alta concentración, mascarilla con reservorio. Es bajo flujo y da casi 90 de filo. Si ese pacientito no necesitaba flujos, pero tenía alto oxígeno para estar, solo que gastaba su balón, ¿no? Pero 90 filo. No, uno puede estar tranquilo y esperar a que mejore la inflamación. Desde los de bajo flujo, los más sencillos, está la bigotera o la nasal, luego está la mascarilla simple y luego está la mascarilla con reservorio. La cantidad de oxígeno que dan están de abajo hacia arriba, hasta 5 litros la cánula, de 5 a 10 litros la mascarilla y ya más de 10 litros la mascarilla con reservorio. Dan más frío, dan alto frío. Desde abajo hasta arriba dan buen frío, pero son de bajo flujo. Van a ver ustedes en las diapositivas las características de estos dispositivos, que son sencillas. La bigotera, miren aquí, ¿hasta cuánto pueden usar? La bigotera dice hasta 5 litros, la mayoría es hasta 3 litros más porque reseca las fosas nasales, puede causar velliditas, pero tiene ventajas. Uno puede comer, hablar, puede expectorar, es fácil, puede caminar. La bigotera, la mascarilla simple de 5 a 10 litros, el inconveniente está cerrado, uno puede hablar, comer, tiene que retirar, si está expectorando, hay que retirarse para toser. Entonces esas particularidades las van a ir revisando. Pero lo que quiero que veamos ahora son los de alto flujo. Los de alto flujo también va a ver que dan desde 21% hasta casi 100%, hasta 100%. Pero la diferencia es que estos dan flujo. Entonces nos va a servir para pacientes que necesitan oxígeno desde más de 21 hasta 100% de oxígeno, pero además los ustedes lo ven, así cansado, disneico y no puede respirar, y le dicen no se puede ni hinchar, está sentado y habla entrecortado porque necesita flujos. ¿Qué es lo más común? Es esta mascarilla Venturi. Esta mascarilla Venturi puede ser esta con colorcitos, que ya hay a la venta, se puede comprar, tiene un maletincito, pueden tener un dispositivo así. Tiene por colores, mide, da desde más de 21 hasta 60%, y solo hay que cambiar las valvulitas para colocarle a la mascarilla. Y ahí les dice, da tantos litros, te estás dando 31, da tantos litros, estás dando tanto de frío, da tantos litros, estás dando tanto de frío. Solo da hasta 60% de frío
y da unos más 5 litros. No es mucho flujo lo que da, pero para un paciente que tiene esa sensación de disnea, que no sea grave, puede causarle bienestar, tranquilidad. Entonces, no es mucho flujo lo que da, pero es una opción. Ahora, esta Venturi también tenemos esta que es solonita y se regula. Ahí dentro es una válvulita sola que se regula y se da vueltas con una rosca. Y igual le dice, da 6 de litros, 31, da 8 litros, da tantos litros, ya te dice cuánto estás dando. Pero sabes que estás dando un poquito más de flujo, que tal vez para un paciente que está quitadito le va a servir, le va a causar más bienestar. ¿Qué ha pasado con los inconvenientes en el COVID? Que si no hay dispositivos de flujo, ¿qué creen que va a pasar con un paciente? Porque miren, este es el único que teníamos hasta la pandemia. Da poco flujo. Si llegaba bien agitado, ¿será que esto le iba a ayudar? No. ¿Y qué le quedaba a ese paciente? Le quedaba la intubación. ¿Por qué? Porque no había dispositivos intermedios y solo nos quedaba intubarlo porque el ventilador sigue para flujos y va a estar sedado y no va a tener falta de aire. Es agotamiento también muscular. No había más dispositivos de alto flujo. La mayoría de los pacientes en la primera hora de la pandemia han de ver que casi todos se han muerto porque todos iban a intubación. No había algo intermedio. Y luego ya, eventualmente, lo que en pediatría se utilizaba, compraron para los siguientes pacientes, y ahora ya creo que hay unos 13 de Santa Bárbara, que son las cánulas nasales de alto flujo. Este es algo intermedio, porque no lo intuban al paciente, es un dispositivo que da altos flujos, hasta 60 litros, es alto flujo, y da alto oxígeno, da 100% de oxígeno. Un pacientito con COVID puede ir bien así. Necesidad flujo, oxígeno, ¿puede ir bien? ¿Sí? Sí, me ponía, se tranquilizaba, dejaba de respirar rápido. Le preguntaban si ya me siento mejor, ya podía hablar, ya no estaba disneico, y oxigenaba mejor, daba oxígeno. Podía evitar la intubación de un paciente estos dispositivos. Si no tenemos más dispositivos de alto flujo al final, entonces, ¿qué es lo que quiero que les quede a ustedes? Es que cuando ustedes vean a un paciente que esté agitado, que no puede respirar, que ya se va a cansar, generalmente va a ser indicación de que ese paciente va a hacer. ¿A qué va a ir? A la intubación neurológica. La mayoría de los pacientes que necesitan flujo van a terminar en intubación. Porque como no vamos a tener dispositivos, o lo único que nos da garantía de dar el flujo es el ventilador. Entonces, algo cotidiano es un agitado, puede hacer flujo, se va a intubar, se va a intubar, pueden intentar algo de darle flujos, pero la mayoría de las veces todos estos pacientes con necesidades de flujo van a requerir intubación orotraqueal. Bueno, entonces, esta clase es sencilla. Cuando administramos oxígeno, ¿con qué empezaríamos? Primero, si desatura y se lo ve bien estable, no está muy agitado, necesita bajo o alto flujo. Bajo. Y podemos iniciar de los más bajitos. Si yo quiero iniciar con 3 litros, ¿qué le doy? Bigotero. Y si con eso no mejora, voy a ascender. Le voy a dar 6 litros. ¿Sigo con la bigotera? No. Tengo que cambiar a una Mascarilla. Y si no logro que sature, puedo darle algo de bajo flujo que dé más oxígeno también. Un reservorio. Cambio los dispositivos. Esto es común muchas veces porque, como no indicamos, van a ver que hay pacientes que en emergencia, por ejemplo, veo que les ponen mascarilla o un reservorio, y como ha entrado tal vez han puesto 5, 6 litros, y con eso van escalando, subiendo, bajando, pero nadie cambia el dispositivo. Entonces, también tenemos que cambiar los dispositivos de oxígeno. Además, la mascarilla por reservorio tiene que estar bien insuflada para que efecto. Si no está bien insuflada, dice con 15 litros tiene que estar constante para que ustedes. Si esto no, si está colapsada la bolsita, ¿qué riesgo hay de que ese paciente se respirando ahí? ¿Qué riesgo hay con la bolsita?
Hiper. Cuando alguien se pone nervioso le pone una cosita para atrás. ¿Qué estamos haciendo? Metiendo CO2. Porque cuando alguien está tenso, tiene alguna crisis convulsiva, respira rápido, ¿verdad? Hace calor respiratorio y sientes que tus manos se cierran y alrededor te da hormigueo y te dicen una bolsita y vas a respirar para qué? Para retener tu CO2. dióxido de carbono, o sea. Entonces, ¿qué riesgo hay que se está con la bolsita ya aplastada? Que se tenga Ácidos respiratorios. dióxido de carbono. Entonces, hay que cambiar los dispositivos en relación a cómo empezamos con un cambio. Un paciente que desatura y lo ven agitado, ¿qué necesita? ¿Oxígeno y flujos? Si no tenemos dispositivos de flujo, lo más probable es que ese paciente de allá se va a cansar y no le va a calmar nada a esa necesidad de flujo. Para terminar, antes de siempre comento esto que me parece nos abre mucho la visión, es que cuando alguien, yo siempre veía que cuando llegaban a emergencias, por ejemplo, llegaba una pacientita, siempre recuerdo una señora mayorcita, llegaba con su familia, estaba haciendo una neumonía, desaturada, oceanótica, necesita oxígeno. Y agarraron una mascarilla y le pusieron a 8 litros, creo, y la señora se quitaba la mascarilla y me acuerdo que la enfermera lo ceñía y le decía que por qué no se deja ayudar, siempre uno lo ceñía, ¿no? Que por qué no se deja, y le preguntaba a su mamá, dígale que nos ayude, y le volvían a amarrar la mascarilla. ¿Y por qué pasaba eso? Flujos. Porque esa paciente necesitaba flujos. Y una mascarilla no le da flujos, más bien siente que se ahoga. Y es cierto, le está restringiendo el que pueda respirar el aire ambiente. No es que no se dejen ayudar, sino que tenemos que identificar qué pacientes necesitan flujo, qué pacientes pueden venir con dispositivos de fármaco. Bueno, entonces, esta era la clase que nos faltaba para el día martes. Nos vamos a la siguiente clase. El profesor Sumo les decía que teníamos que hacer una pequeña evaluación, pero como están en parciales y lo más probable es que solo lo hagamos después de los accesos. La siguiente clase que nos toque, que va a ser el próximo martes, el subsiguiente, vamos a hacer unos casos clínicos que integran los 3 temas: oximetría, cómo identificamos la gasometría, cómo administramos oxígeno, qué dispositivos podemos utilizar, etc. Entonces, la subsiguiente solo van a ser casos clínicos. Va a ser una práctica.